Hola, ¿qué tal? Buenos días, nuevo video. Por supuesto, empiezo agradeciendo a toda la gente que está siguiendo estos videos. Bueno, vamos a empezar un poquito a hablar del desarrollo de este video. No puedo contar un poquito lo que está pasando en esta semana, lo que pasó esta semana, una semana bastante movida, tanto en el plano internacional como en el nacional. Bueno, tengo que volver a este cuadro. ¿Por qué? Vamos a hablar del plano nacional. Muy importante la información sobre el intento hasta ahora de expropiación de una empresa privada por parte del gobierno. Quiero tratar de explicar las consecuencias. Primero, no puedo dejar de basarme en qué es lo que normalmente ha pasado en Argentina con empresas estatales. Puedo equivocarme, pero me baso en la historia. La historia, en mi juventud, adolescencia, años 80, he vivido lo que eran las empresas estatales, las empresas de servicio en manos del Estado, o sea, lo que era luz no era un tema barato y los cortes de luz eran muy frecuentes. Teléfono, ni hablar. En mi casa no existía el teléfono fijo, si llegamos a lograr tenerlo iba a salir carísimo, pero no lo conseguías. Yo recuerdo toda mi adolescencia recorriendo todos los teléfonos públicos del barrio para poder comunicarme con mis amigos. Eh, por más defectos que tenga toda la política de privatizaciones, hoy un teléfono es muy accesible y gracias a Dios la aparición de competencia entre varias empresas hizo bajar muy fuerte los precios. Entonces, de vuelta, no soy muy optimista en lo que puede pasar con una política de estatizaciones del gobierno. Vamos a pensarlo. Pensemos una empresa como les explicaba. El producido o el resultado en una empresa que se estatiza. Suelen incrementarse mucho los gastos, pasa a manejarse como cualquier ente del Estado donde se empiezan a poner amigos por todos lados, entonces el gasto de esa empresa se incrementa mucho y la producción baja mucho. Como les decía, los teléfonos a nombre del Estado, cuando eran estatales, la empresa Antel, no había teléfonos y eran carísimos. O sea, no había producción. ¿Qué significa la inexistencia de producción? Vamos de vuelta a este cuadro. ¿Cómo va a influir muy posiblemente todo este proceso de estatizaciones? La importación es posiblemente, en base a la ineficiencia natural del Estado o de la administración del Estado, la harían, sean importaciones o sea gastos, que haría subir el gasto, lo que esto generaría suba del dólar y suba de la inflación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el gasto lo tendría el Estado a partir de una empresa que pasaría a ser estatal. Las exportaciones, principalmente por el lado de la poca producción, bajarían, lo que estaría a subir el dólar y subir la inflación. La recaudación de vuelta con respecto al eh, menor producción, que haría bajar la recaudación, por lo tanto te hace subir el dólar y te hace subir la inflación. El gasto público, que tiene que hacerse cargo de gastos de esta empresa, te lo haría subir y por lo tanto te haría subir el dólar y subir la inflación. Puede salir distinto esta vez. Soy simpatizante, como muchos saben, de Comunicaciones. ¿Comunicaciones le puede ganar al Barcelona? Sí, le puede ganar, pero lo más posible es que Messi y compañía goleen. Creo que tenemos que basarnos en las probabilidades. Y las probabilidades es que se va a dar esto que les acabo de explicar. Un Estado que va a gastar más, que va a ser menos productivo, va a haber no más alimentos, sino menos alimentos en el país a partir de la estatización de una empresa que produce alimentos, se van a generar más gastos, se va a recaudar menos. ¿Quién va a ser el beneficiario? Y el sectores básicamente ninguno. Sí, siempre hay personas particulares que se benefician, pero sectores me imagino que ninguno. Bueno, vamos al video
en sí. Voy a hablar un poquito más del tema, lo que pasó en la semana. En la semana, en el mercado internacional, principalmente en Estados Unidos, hubo muchas turbulencias. Un principio de semana donde se hablaba de reapertura de la economía a partir de tranquilidad en el tema COVID, que hizo arrancar la semana en forma positiva a los mercados. Mitad de semana es el informe, y al mismo tiempo en esos días habló la Reserva Federal de Estados Unidos sobre que va a mantener la política de tasa cero durante todo este año y seguramente durante todo el año que viene, o sea, 20 y 21. Les explico. Estamos haciendo unos videos donde explico un poco la economía. ¿Qué significa eso de mantener las tasas en niveles de cero? Pensemos que las tasas de intereses tienen mucha implicancia en la economía. Por un lado, vamos a hablarlo desde el lado desde el punto de vista de las empresas. Las empresas, por un lado, que necesitan financiarse para hacer nuevos proyectos, las tasas bajas favorecen la inversión y la generación de nuevos proyectos. Y por otro lado, algo muy importante, el tema de comparaciones, o sea, costos de oportunidades, ahí está la palabra. Cuando las tasas de intereses son altas, muchas veces me va a convenir poner la plata de interés y no producir, porque tal vez la producción no me rinda lo que me rinda el interés y encima tiene un riesgo. Entonces, desde el punto de vista de las empresas, las tasas bien bajas favorecen la producción y favorecerían las ganancias. Por lo tanto, generarían posiblemente más ganancias para una empresa y más producción, lo que es muy favorable para los mercados de capitales. Vamos a mirarlo también desde el lado de vista del posible inversor. Para el posible inversor, las personas, tanto como inversores como consumidores. Unas tasas bajas harían que me generan, no tengo miedo de endeudarme, sea para inversión personal o sea para consumo. Entonces, estas tasas bajas lo que generan es mayor consumo de la gente común. Por lo tanto, ese mayor consumo es mejor para las empresas, por lo tanto, también esa baja de las tasas de intereses favorecen a las empresas en posible mayor cantidad de ventas. Todo por supuesto, no estamos en un contexto normal, por lo tanto, esto en verdad estaría paliando buena parte de los malos efectos de toda la recesión que estaría generando las cuarentenas que se están aplicando en todo el mundo, o por lo menos las consecuencias de cuarentenas que ya estarían terminándose, ¿sí? Pero a final de la semana estamos encontrando nuevos casos en varias partes del mundo donde los finales de cuarentena no parecen tan inminentes, se pueda volver atrás, y hoy hay muchísima información sobre nuevos casos en China, que fue el origen de todo esto. Algo muy importante en todo esto, cómo los mercados actúan frente a la incertidumbre, que son una de las peores cosas, y son las cosas que más está golpeando a los mercados hoy. Que sobre esto es algo nuevo, no es algo que se tiene historia, entonces nadie puede cuantificar exactamente ni los tiempos de cuarentena, ni las consecuencias de esta cuarentena. Bien, contándoles esto, bueno, seguimos con que eso a mitad de semana, la Fed informa sobre malos pronósticos para este año y para el año que viene, con respecto a malos pronósticos económicos con las consecuencias de la cuarentena, lo que implicó una cantidad de ventas muy grandes a partir de mal futuro económico, que generó una caída muy grande principalmente entre el miércoles y jueves. Bueno, lo que terminó con un signo de interrogación, la economía internacional. Vamos a ver el curso de análisis técnico. La clase 5 es sobre los medios móviles. Es una clase bastante corta. Entonces aproveché para insertar muchos gráficos
para poder repasar lo que vimos en las clases anteriores sobre tendencias, canales, soportes, resistencias. Y un poco ya estoy entrando en mirar gráficos de índices y de empresas actuales. Vamos a comenzar con la clase. Medias móviles. ¿Qué son las medias móviles? La media móvil o promedio móvil, lo que hacemos es trazar una línea de precios en el gráfico para poder llegar a tener un dato más sobre la tendencia que va teniendo el mercado, o más que el mercado, el activo o el índice que estamos analizando, suavizando la línea de precios. ¿Cómo se hace? Las líneas de móviles son de diferente cantidad de días. Y acá tiene un ejemplo de cómo se forma. Acá tienen una empresa X del día 1 al 20 con determinados precios de cierre. Entonces, ¿cómo se forma? Acá el ejemplo más sencillo. El primer día cerró a 10 pesos, el segundo día cerró a 11 pesos. La media móvil de 2 días sería de 10 más 11, 21, dividido 2, 10,50. La del día siguiente, dejo de tomar los 10 pesos y tomo 11 pesos y 11,50 y 10,50. ¿Cuál sería el promedio móvil? 10,75. Al siguiente, 10,50 y 12. ¿Cuál sería el promedio móvil? 11,25. Así vamos formando esta línea en el gráfico, que sería una línea bastante o menos atenuada que la de precios. La media de 3 días es exactamente lo mismo, pero lo que hacemos es ir tomando por cada 3 días. Siempre se va tomando, en este caso, cada 3 días, y por supuesto, cada día que pasa vamos eliminando una. 5 días y 10 días. ¿Sí? Bien. Vamos a dar un ejemplo sencillo sobre cómo se formaría el gráfico con estas líneas, ¿sí? La línea de, acá tenemos primero la línea de precios de cierre, que es lo que siempre vamos a distinguir, es la que tiene más volatilidad, digamos. Las líneas de medias suelen tener menos volatilidad y cuanto más grande es el tiempo de la media, son menos volátiles todavía. O sea, la media de 10 es mucho menos volátil que la de 2 y por supuesto la de 2 es menor que el gráfico de precios. ¿Sí? Entonces acá tenemos que esta línea, que ven que tiene bastante poco movimiento, es la media de 10, la celeste, que es la que menos volatilidad tiene después de la de 10, es la de 5, la amarilla es la de 3, y la de 2 y la de 3, miren cómo se mueve muy parecido al precio, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se aplican. Vamos a correr un poco. Recurso de allanamiento con un retraso de tiempo, ¿sí? Eso es lo que es. Sigue la tendencia, no es algo como para determinar un cambio de tendencia. Te sigue la tendencia. Si me preguntan a mí, como ya les expliqué en varias clases anteriores, que les explico yo qué utilizo de todo esto, no es lo que más utilizo las medias móviles. Las miro, que es un dato más que me podría confirmar lo que estoy viendo. No es lo que utilizaría principalmente. Y ya que estamos, les aclaro algo. Todo este curso le muestro cosas básicas sobre análisis técnico. Le cuento que, por ejemplo, de medias móviles, que yo hoy les dije es una clase corta, ya lo van a ver, existen libros enteros hablando de medias móviles, hablando cómo mejorar, cómo maximizar, cómo utilizarlas, cómo buscar la maximización del método, etcétera, etcétera. Como cada una de las cosas que yo les fui explicando. Este es un curso, digamos, rápido para que conozcan las herramientas, conozcan de qué se compone el curso, conozcan qué es el análisis técnico y cómo mirar rápidamente un gráfico y entender qué es lo que está pasando. Bien. Precios sobre los que calcular la media, ya les expliqué, se pueden usar
lo normal es usar los precios de cierre. Pueden ser utilizados otro tipo de precios, precios promedios, etc. Lo más común es usar los precios de cierre. Otro tema muy interesante, el tema de la media móvil, corto plazo y de largo plazo. Muchas veces los análisis se hacen entre el precio y una media o a veces entre dos medias. Entonces, muchas veces lo que se analiza mucho son los cruces, ¿sí? Cruces sean de vuelta del gráfico de precios con la media o entre las medias en sí. ¿Qué se hace? Las medias, como les explicaba, de más corto plazo son las líneas que siguen muy de cerca el gráfico de precios y las de más largo plazo menos. Entonces, muchas veces en lugar de operar con la ruptura de los precios sobre las medias para un lado o para el otro, se utiliza la ruptura de una media de corto plazo sobre una media de largo plazo. Bien, filtros. ¿Qué significa filtros? Muchas veces estas rupturas de precios sobre medias o de medias entre sí dan señales falsas. Señales falsas, ¿qué sería? El precio pasó por debajo de la media, lo que implicaría, ahora les voy a mostrar, lo que implicaría una tendencia a la baja, pero a veces la supera a muy corto plazo y vuelve para arriba. ¿Qué significaría eso? Una señal falsa. ¿Cómo eliminamos esas señales falsas? Diferentes alternativas. Unos dicen que la figura de precios completa del día debe superar la línea. Otros hablan de un criterio de penetración, más de la mitad del día operando por debajo o por arriba de la media. Y otros hablan de una permanencia. ¿Qué significa? No me alcanza con que el precio se ha superado para arriba o para abajo la media, sino que eso se genere durante 2 o 3 días. Bien, uso de dos medias móviles es lo que explicaba el hecho de usar la más larga para identificar el largo plazo de la tendencia, o mejor dicho, la tendencia principal, y la más corto con propósitos de cronometrajes. Sería mirar también, o sea, como les explicaba antes, tendencia principal, tendencia secundaria y tendencia de corto plazo, sería la misma metodología. Las medias de corto plazo serían utilizadas para, las medias, perdón, de pocos días serían para analizar de corto plazo, las medias de, por ejemplo, de 2 días, 3 días, 5 días, las medias de 10 días a 20 días serían para analizar un mediano plazo y las medias de 50 a 100 días serían para analizar un plazo más interesante. Bien. ¿Cómo utilizar dos medias móviles para generar señales? Es lo que ya les explicaba sobre el cruce entre esas medias. Ahora vamos a verlo en gráficos. Después, uso de tres medias. Estamos hablando básicamente lo mismo. O sea, tres medias donde cuando una supera a la otra, sería una primera señal y donde la segunda la supera sería la tercera señal. Y por supuesto, las medias de corto plazo, una media de 2 días, en una tendencia alcista, es la que más arriba está en el precio, después viene la de 5 días y después vendría la de 20 días y después la de 50. Entonces, cuando se mantienen esa característica, o sea, las medias más cortas más arriba y las medias más largas más abajo, estamos hablando de una tendencia alcista. Al revés, cuando las medias de corto plazo, la media de 2 días y de 3 días, son las que más abajo estarían, después vendría la de 5, después la de 10, después la de 20, estaríamos hablando de una tendencia bajista. Bueno, vamos a empezar con gráficos. Tenemos varios para el día de hoy. Esto es simplemente a los fines de analizar el uso de una media móvil de 11 días para determinar una tendencia. ¿Qué es lo que se ve cuando la media está por debajo de los precios? Estamos hablando de una tendencia alcista. Cuando los precios, acá lo ven, cruzan la media para abajo y se mantienen por abajo, estamos entrando en una tendencia bajista. Acá, por ejemplo, vemos que excepcionalmente durante unos días superó
línea de media para arriba, finalmente cayó. Y de vuelta, los precios están por debajo de la línea media, lo que confirma la tendencia bajista. Acá esto es lo que marcó mirando otros gráficos y otros estudios que vimos en el momento, no fue más que una corrección. En la corrección es muy común que los precios, al ser un movimiento contratendencial, que actúen de esa forma. Acá de vuelta, mirando el gráfico, los precios vuelven a pasar por arriba de la línea media, por lo tanto volvemos a tener una tendencia alcista. Acá rompen y entramos en una tendencia bajista. La principal crítica que se le hace, que yo le hago a esta utilización para invertir es la siguiente, que las señales son tardías. Ejemplo acá, ¿sí? Acá tenemos más o menos, estaríamos en un rango de 350 pesos y acá recién en 350 pesos me da la señal de compra cuando el precio había bajado hasta 300. Digamos, acá hay otro tema interesante que no está muy marcado en los libros, pero sí es interesante cuando las líneas medias pueden pasar a ser soportes y resistencias. Acá es lo que pasó. O sea, supera la línea, baja y no la perfora. Acá la línea de media pasó a ser un soporte. O sea, llegando a la media, volvió para arriba. Pero les explicaba esto, acá lo mismo, o acá lo vemos principalmente. Acá se rompe la media, lo que nos estaría marcando la señal bajista, y llegando a los 550 pesos, pero el precio había llegado a 600 y recién en 550 me dio la señal de salida. Bien, vamos a seguir con otros gráficos. Acá la utilización de dos medias móviles. Estamos hablando del mismo gráfico. Acá me da la señal de compra, acá está señalada, donde la media de corto plazo pasa a estar por arriba de la media de largo plazo. Miren acá que estamos en una tendencia bajista, la media de largo plazo está por arriba de la media de corto plazo. Cuando se rompe, acá pasamos a tener una señal de compra. Vuelvo con la teoría de lo tardía que se dio, pero bueno, no llega a ser Hay diferentes tipos de inversores. Muchas veces los inversores institucionales siguen tendencias de plazos largos. Para eso sería bastante válido operar mediante este sistema. A veces los analistas técnicos solemos ser inversores de más corto plazo. Para un analista técnico, utilizar el cruce de medias como señal de compra o de venta es bastante tardío. Bien, bueno, acá el gráfico donde las diferentes nos marca cuáles serían las señales de compra y de venta. Ven que para el largo plazo, si bien tal vez no fue muy temprano la orden de compra, me dio la orden de compra, digamos, a la salida de la corrección. Y en este caso, al ser una suba muy importante, la señal fue muy válida. Entonces, ¿qué es lo que nos validó principalmente? Que incluso las medias de corto plazo se mantuvieron durante casi todo el momento por debajo de la línea de precios. Y por supuesto la media de más largo plazo más por abajo, por lo tanto, lo que acá fue claro una tendencia alcista. Bien, vamos ahora, terminamos con el tema de medias, vamos a mirar gráficos actuales, donde les tiré ciertos estudios de análisis sistémico basándonos en lo que vimos hasta ahora. Gráfico del Dow Jones. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos el gráfico? Este mismo gráfico lo vimos, que es el gráfico de velas diarias, donde vimos cómo se generó esta línea de tendencia, ¿sí? Donde dos veces había tocado, se genera el mínimo, la tiro con el nuevo mínimo. Esta línea de tendencia se había inclinado, lo que había hecho que los precios suban más velozmente. ¿Qué les había explicado yo?
La señal primera que tenemos que tener para un posible cambio de tendencia era la ruptura de esta línea, que se rompe el día, acá no puedo verlo, creo que esto fue el día jueves o miércoles, jueves porque esto fue el viernes. Entonces, si bien tenemos ahora una señal de alerta, tenemos mala en el sentido de que una línea de tendencia alcista se rompió. Tenemos una buena, que la línea de tendencia menos inclinada, pero igual también con una inclinación interesante, se sostuvo. ¿Cuál es el dato importante también para analizar acá? El volumen. El volumen fue alto, que significa que muy posiblemente hay posibilidades que acá haya terminado la corrección. Otro dato que nos avalaría es que estaría terminando en esta zona que antes era una resistencia y tal vez ahora pase a ser un soporte. O sea, de vuelta, ¿qué pasó acá? Teníamos precios a la suba, corrección, o sea, precios que no podían superar esta línea, corrección, suben, superan esta línea y en la corrección de este movimiento aparentemente en esta zona estaría terminando, podría haber terminado la corrección. Vamos a ver cómo sigue para adelante. Vamos a salir con otros gráficos. Otro tema que les quiero marcar acá. Miren, durante la... Primero, no me quiero olvidar de un tema importante. Les explicaba, gráfico al Dow Jones. Máximo en 30.000 puntos, mínimo en 18.200. ¿Cuál es el miedo que tienen algunos analistas? Que todo este movimiento que estoy hablando yo de suba no sea más que una corrección de toda esta baja y después toda esta baja vuelva a generarse a partir de acá. Por ahora me estaría inclinando a que esto que estamos viendo acá estaríamos sacando posibilidades a esa alternativa. ¿Cuál es el otro dato que les marcaría que habría pocas posibilidades de que se genere esto? Esto, ¿qué es lo que tenemos acá abajo? Las líneas de volumen, ¿sí? Bueno, toque de más, volvemos al gráfico. Esto que tenemos acá abajo son los volúmenes diarios operados. ¿Qué es lo que vemos acá? Que los volúmenes acá son bastantes, o sea, el periodo de alza, los volúmenes operados son bastante superiores o son superiores a los volúmenes que se dieron cuando se generó la baja. Recuerden que en un movimiento de corrección los volúmenes deben ser inferiores a los movimientos principales. Entonces acá no tenemos un volumen tan alto y acá en promedio me parece que los volúmenes son mayores a los que se generaron en la caída. Bien, vamos a seguir con más gráficos. Este es un gráfico que bajé para mostrarles los formatos, los movimientos de líneas de medias, que es lo de la clase de hoy. Gráfico actual de YPF, donde acá tenemos la línea roja, es la línea de 50 días, la media de 50 días, la línea azul es la media de 100 días. Por lo tanto, acá esta parte inicial del gráfico que estamos hablando de julio, junio del año pasado, YPF tenía una tendencia alcista, lo que nos marcaba que la media de más corto plazo estaba por arriba de la media de más largo plazo. El cruce se genera en septiembre, donde, digamos, recién acá, miren qué tardía que fue la señal, igual no fue hasta acá, no marcaba más que una corrección. O sea, qué tarde que fue la señal, porque el máximo estaba acá, o acá, y recién acá, o sea, un mes después me marcó a mí, o sea, en precios mucho más abajo, dándome la indicación de salida. Vuelve la media de 50 a superar la de 100, finales de noviembre,
donde, como ya les explicábamos, no estábamos, la suba ya se dio, ya estaríamos en media corrección. Sí, acá tenemos como válido esto, la media como soporte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 días que los precios no pudieron caer por debajo de la media y finalmente fueron para arriba. Acá sí es bastante útil la herramienta de ver cómo la media no puede ser perforada, entonces nos marca una tendencia alcista con precios por arriba de la media. Acá al revés vemos cómo los precios perforaron la media, hicieron como una especie de pullback y después los precios rápidamente pasaron a formar parte de por debajo. Como les explicaba, el cruce de medias fue muy tardío y hoy tenemos acá un gráfico de YPF en valores a los 650 pesos. Este gráfico es de precios en pesos en la bolsa argentina. ¿Dónde qué tendríamos hoy? La media de largo plazo todavía por arriba de la media de corto plazo, lo que todavía no podríamos considerar que a pesar de esta suba que tuvimos desde los 250 pesos, 200 pesos hasta los 750, podamos decir ya definitivamente es un movimiento alcista. ¿Sí? Lo mismo que les muestra en el gráfico del Dow Jones, daría la posibilidad de que esto sea un movimiento correctivo de toda esta caída. Esto les vuelvo a mostrar que tarde, que todavía no se dio la señal del cruce de medias. Son medias de plazo relativamente largo como para que se dé temprano el cruce. Bueno, vamos antes de salir del gráfico, quiero mostrarle el tema, como estamos hablando de soportes y resistencias, miren este punto, 650. Cae por debajo, no puede superar los 650, cae, de vuelta no puede, y finalmente lo supera. Al superarlo, se choca con la línea de 800, no puede, y los 650 de vuelta, ahí esto que era una resistencia se convirtió en un soporte. Como siguió el tema, subió, bajó, rompió la línea de 650 y ahora, posiblemente antes de seguir la suba, vuelva a testear 2 días seguidos los 650 puntos. Posiblemente esto siga para arriba. Otro tema, los volúmenes. Los volúmenes desde el mínimo, los volúmenes generados en esta suba fueron ampliamente superiores a los volúmenes que se generaron durante la baja. Ahora, para hacer con gráficos nacionales, digamos, vamos al gráfico de Grupo Financiero Galicia, una de las acciones o la acción que más movimiento tiene en el índice Merval cotización en pesos. ¿Qué vemos acá? Línea de soporte inclinada, línea de tendencia, donde tiro el canal para que toque el primer máximo generado a partir de este mínimo. Miren cómo acá no pudo superar, vuelve al soporte, vuelve al superarla. ¿Qué hice? Tiene un canal paralelo con la misma distancia. Y este canal fue el lugar que no pudo superar. Antes de intentar salir, cae hasta el techo del canal, del primer canal o piso del segundo canal antes de salir. Y hasta ahora, ¿qué pasó? Una suba muy fuerte, pero no logró superar el techo del tercer, digamos, del tercer piso del canal. Y acá aparentemente estaría resistiendo, vamos a ver cómo sigue la película, estaría resistiendo en el piso, en esta línea que sería el segundo canal. Vamos a ver qué pasa, si soporta acá o no. Otro dato que nos podría marcar también acá la zona de 115 pesos, que no podía
que era una resistencia acá, tal vez se haya convertido en un soporte. Vamos a mirar en los próximos días qué es lo que pasó. De vuelta el gráfico de los volúmenes acompañaron a la suba, cosa positiva. Vamos a mirar gráficos de compañías de afuera. Dato interesante para mirar inversiones para los argentinos, en el sentido de que nuestra inversión estaría en dólares, con todo lo que ya les hablé. Disney, ¿sí? Por supuesto, como la gran mayoría de las empresas norteamericanas, caída muy fuerte por efecto coronavirus, ¿sí? En el caso de Disney, principalmente afectado por los cierres de parques, primero en China, después en Estados Unidos. Los parques lentamente fueron abriendo y de a poco se va generando esta recuperación. Hoy que tenemos la formación de un canal donde hizo un soporte acá, 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 y ahora volvió a hacerlo, con una figura muy parecida a la que hizo el índice Dow Jones. Tiremos la paralela que pasa por la mayoría de los máximos. Y acá tenemos un claro canal que está formando Disney, con un piso en 112 y un techo. El 130 fue el valor máximo, que es este. El techo estaría en el orden de los 135. Otro tema muy importante, volúmenes. Volúmenes en estos 2 días de posible piso incrementándose. Y otro tema muy importante, el tema de esta línea horizontal, donde acá fue una resistencia y posiblemente acá se convierta en un piso. Hay varias señales de compra. Como decía Tuzán, puede salir mal, pero hay varias señales que nos avalan. Bien, vamos a ver qué pasó en esta última semana. Voy a hacer un resumen de lo que fue de junio con todo el tema del dólar en el país. Primero, quiero pedir unas disculpas por un dato que me olvidé analizar, muy importante en la economía argentina, que se da entre mayo y julio todos los años, que son las liquidaciones del campo. Es la época del año donde se cosecha la mayoría de los granos y por lo tanto genera la mayor cantidad de ingresos de dólares al país, mediante las liquidaciones de divisas que tienen que hacer los exportadores de granos. Por lo tanto, las señales buenas que yo les estaba contando las últimas semanas eran buenas relativamente. ¿En qué sentido? Por ejemplo, acá tenemos, durante junio tenemos, desde el 1 de junio al 10 de junio, tenemos una suba en el nivel de reservas en el Banco Central de 400 millones de dólares. ¿Es buen monto? Es buen monto, pero considerando que es la mejor época del año y yo les diría que no sé. Bien. ¿Qué pasó con el circulante? Bastante, digamos, con subas y bajas, pero se mantuvo en los mismos niveles, ¿sí? De 4.000, estos serían billones de pesos, poquito menos de 4,5 billones de pesos, se mantuvo el mismo nivel desde el 1 de junio al 10 de junio. ¿Qué generó esto? Un dólar convertibilidad de 105,11 1 de junio, 10 de junio 104. De vuelta, esto debería tener una tendencia a la baja bastante importante durante los meses de mayo a julio en periodos normales. ¿Por qué? Porque es la época donde el campo, que es el gran ingreso de la exportación argentina, liquida sus divisas. Bien, entonces si bien esto, diríamos, no es preocupante, inclusive hay una pequeña baja, esta pequeña baja es lo mejor que tenemos en todo el año. ¿Qué pasó con el dólar MEP? Hay 24 pesos contra hay 24 dólares. Lo que yo les hablaba la semana pasada, y bueno, que de hecho existe, es una mejor expectativa o menos peor expectativa con respecto a la renegociación de la deuda. Eso
influyó en los precios de los bonos en dólares. En lo que va de junio no ha sido tan bueno la performance del I-24 en dólares, que de 36,50 al viernes lo bajó 2 dólares. Pero como la misma baja fue proporcional en pesos, no hubo mayor suba al dólar MEP, de 108 que estaba primer día de junio a 106 del viernes. O sea, hubo una caída, principalmente, si bien una caída del valor en dólares del bono, más caída hubo en proporción en la cotización en pesos. Eso es lo que generó la caída del dólar MEP. Vamos a los gráficos. Gráfico del dólar técnico, ¿sí? Donde la tendencia no se modificó. Digamos que hasta ahora podemos hablar no más de un compás, ¿sí? Donde hay una leve baja en los últimos días. Les vuelvo a explicar, si analizamos en forma relativa, en el mejor periodo del año, hablar de una leve baja no más no es para nada optimista la situación. Las reservas, gráfico que ya les mostré, bastante constante, y en la mejor época del año miren la suba que se da. Demasiado leve. ¿Sí? Circulante, por supuesto, gráfico muy parecido al del dólar MEP, donde hizo un pequeño descanso en la suba, no más que eso. Y ahora hice lo que yo siempre les explicaba, lo pude graficar. Bueno, primero el gráfico del dólar MEP, donde tenemos que desde principios de junio a la fecha tenemos una baja, digamos, de haber superado los 120 pesos, hoy lo tenemos en el orden de los 104 pesos. ¿Sí? Pero recuerden que yo siempre les hablaba de la relación entre el dólar MEP y el dólar técnico. Bueno, pude graficar esta relación. Vamos a salir yo del medio, así pueden verla. Donde en naranja, marrón, depende los niveles de daltonicidad que pueda tener uno, es el dólar técnico, donde vemos que hasta, ¿qué fecha? El famoso 14 de agosto del 2019, perdón, ¿sí? Teníamos bastante, por momentos, el dólar técnico por arriba del dólar MEP. En general, el dólar MEP estaba por debajo del dólar técnico, lo que les explicaba que eso generaba confianza. Y a partir de agosto se dio la situación donde a partir de acá casi todo el tiempo tenemos al dólar MEP por arriba del técnico o dólar convertibilidad. Se dio la excepción entre principios de año hasta 20 y pico de abril. O sea, la pandemia, indudablemente, más que la pandemia, la cuarentena, generó la suba del dólar MEP, que lo puso ya en un momento en niveles muy por arriba del dólar técnico. Donde acá teníamos un dólar MEP superando los 120 y un dólar técnico que apenas superaba los 100. Hoy, como les explicaba en las últimas semanas, con la caída del dólar MEP, se acercó bastante al dólar técnico, donde acá los llegó a tocar y hoy tenemos mostrándonos intentar tocarlo. No me animo a decir que el dólar MEP pueda caer por debajo del dólar técnico, pero se acercó bastante. Mi opinión, nuevamente, si a mí me preguntan, no sé qué pasa de un día para el otro, pero acá es compra. Bueno, terminamos con la presentación de hoy. Muchas gracias, espero que les haya gustado.